Hola, mi nombre es Alejandra Moreno, soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, sigo Psicología Clínica y en este momento les voy a hablar de una materia muy importante, la cual es entrevista psicológica. Les voy a hablar de las técnicas directivas y no directivas en la entrevista psicológica. Vamos a partir de ¿qué son? Son técnicas para obtener información del paciente en el proceso terapéutico, en las cuales puede partir como datos propios del paciente o datos históricos de su vida. Técnicas directivas o también llamadas técnicas de acción. Tenemos que la primera es el sondeo. Es una pregunta abierta para interpretar o intentar saber cuál es el problema de consulta. En este se entabla un poco más como la confianza entre el terapeuta y el paciente. Podríamos partir de una pregunta súper simple como lo es, dígame, ¿qué es lo que lo trae por aquí? Eso te da confianza, ¿verdad? La siguiente técnica es afirmación de capacidad. Un sujeto cuenta con la capacidad de llevar a cabo una conducta concreta. En este ejemplo te ponemos la depresión. El terapeuta logra que el paciente se manifieste como es habitualmente. Ya que hablamos de depresión, el terapeuta dará un ejemplo de su vida o uno inventado, en la cual pueda hacer que el paciente exprese sus emociones o sentimientos, en la cual logramos que se dé a notar cómo mantiene su depresión o cómo él enfrenta diariamente o habitualmente en la vida sus problemas o cosas que se le planteen diariamente. Tenemos como la siguiente, la de confrontación. El terapeuta describe los posibles conflictos, mensajes de los sentimientos, acciones o pensamientos expresados por el paciente, luego de que el paciente pudo expresar tanto hablado o puede ser con algo de tristeza en la cual refleje una emoción al llorar o de coraje. Luego de recibir todo esto, el terapeuta le va a describir al paciente todo lo que pudo notar, escuchar o ver en sí. Ahora tenemos la interpretación. En este el terapeuta elabora una explicación del problema, luego de haber tenido datos personales, datos históricos, haber escuchado, visto al paciente, tanto su comportamiento, sus emociones, sus sentimientos, cómo actúa, cómo viste. Con todo esto ya puede tener una idea o una hipótesis de un problema para poder explicárselo al paciente, ya que lo que está buscando es una solución o comprender qué es lo que le sucede. Ahora tenemos las instrucciones. El terapeuta indica cómo llevar a cabo una determinada conducta. Es decir, todos los días tenemos que expresar o tenemos un diario vivir en la cual tenemos que cumplir unas normas. Pero ya cuando tenemos un problema, esto se nos hace muy conflictivo. No podemos ser tal cual como somos. Pero para ello el terapeuta dará unas instrucciones de cómo llevar tu vida diaria, en el trabajo, en la escuela, con tus familiares o simplemente con la sociedad. Son normas o instrucciones a seguir para mejorar tu problema. Ahora tenemos el encuadre. Explicación del entrevistador del procedimiento que se va a llevar a cabo y alternativas de su problema. En esto se va más. ¿Cuántas veces se va a ver el terapeuta con el paciente? ¿Qué horarios? ¿Qué alternativas para evaluar hay? ¿O qué alternativas para solución del problema? Si te puede atender o no te puede atender porque es especializado en tu problema o no. En sí, esto es el encuadre. Ahora tenemos las técnicas directivas o técnicas de escucha. La clarificación.
El entrevistador pregunta al paciente para saber si ha entendido correctamente su mensaje. Es decir, el paciente se manifestó hacia el terapeuta, pero luego el terapeuta realiza una pregunta al paciente para darse cuenta si está entendiendo correctamente el mensaje. Ahora tenemos la paráfrasis, que en sí es no desbordar emocionalmente al paciente. Se intenta o se interpreta lo que nos ha expuesto el paciente. Por ejemplo, él nos da una frase concreta, nosotros se la volvemos a repetir pero con nuestras propias palabras, para darnos cuenta si comprendimos lo que nos expresó el paciente. Ahora tenemos el reflejo. En sí es recoger información o contenido emocional. Como nos muestran estas caritas, emociones de tristeza, de nervios, de felicidad, de coraje, ¿qué es lo que nos transmite el paciente en su rostro? Esta también es una manera de recolectar información. El resumen. Tenemos en sí que es una síntesis de la información proporcionada por el paciente, luego de haber visto o seguido todos los pasos, tanto como tener datos personales, datos históricos, que nos expresa emocionalmente, que podemos observar, cómo actúa, cuál es su conducta, cuál es su forma de vestir, de expresarse hacia nosotros o de la manera de ver el mundo. Luego de haber obtenido toda esa información, hacer una síntesis para nosotros poder entender cuál fue el problema. Ahora tenemos la autorrevelación. En esta es una información personal que el terapeuta revela intencionalmente al paciente. Obviamente esto tiene una meta o un objetivo, ¿no? La cual es que el paciente se logre identificar con el terapeuta y se le haga un poco más fácil poderse expresar o relacionarlo con eso y diga como que no solo a mí me pasa, a mi terapeuta también, entonces se le haga más fácil poderse expresar con él. Es decir, la palabra que más utilizamos en sí, empatía. Ponerse en los zapatos del otro y así se le hará más fácil al paciente poderte contar las cosas. Ahora tenemos la inmediatez. En este, el entrevistador describe lo que ve o siente que está pasando en un determinado momento de la entrevista. Es decir, ve emociones o ve actuaciones o actos que tú estás haciendo, como podría ser cogerte las manos o sudar o expresiones en tu rostro de coraje, de nervios, de susto. En ese momento va a actuar el entrevistador y poder describir lo que él ve en ti. Esto es todo, espero que les haya podido brindar suficiente información y muy clara. Les agradezco mucho por su tiempo, muchas gracias. Bye.